Buenos días y bienvenidos a Despierta, Libérate y Actúa, el espacio de filosofía y pensamiento extraterrestre de Víctor Hugo Valdés en Internet. Saludos cordiales a todos, que tengan un excelente día. Esta clase está dirigida para los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes les enviamos saludos afectuosos y cordiales. Gracias por estar aquí en el Salón de Filosofía de la Educación de Víctor Hugo Valdés, y vamos a poner el mejor de nuestros esfuerzos intelectuales para que, por medio de nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones, se manifieste lo mejor de la humanidad, siempre con mucha felicidad, sabiduría y sobre todo libre albedrío, que es el mejor regalo que la naturaleza nos puede regalar. Así que reciban saludos cordiales Maricruz, Liliana, Edward, Dulce y Arturo. Vamos a continuar con nuestra exposición del día. Y pues bien, el día de hoy tenemos ¿qué es un sistema educativo? Gracias por escribirme al correo electrónico vhvaldez@gmail.com, o también, si estás matriculado en la Universidad Michoacana, al correo victor.valdez@umich.mx. En cualquiera de los dos correos estoy a tus órdenes. Y bueno, el día de hoy nos convoca este asunto, ¿qué es un sistema educativo? Y bien, pues en este programa vamos a reflexionar sobre las características de un sistema educativo y cómo se relaciona con el pensamiento filosófico, y claro, en posteriores programas sobre algunos modelos pedagógicos surgidos en el contexto del papel que juega el pensamiento filosófico. Veremos entonces qué es lo que define a un sistema educativo y finalizaremos esta exposición señalando cuáles son los elementos variables de un sistema educativo, los cuales estaremos analizando en posteriores clases. Y bueno, pues ya sabemos que el origen de la educación está en la filosofía, entendida esta como la tendencia natural que tiene el ser humano a investigar, indagar, interesarse por el conocimiento natural de las cosas en su propia expresión, y este conocimiento, que a su vez es organizado de forma crítica, reflexiva y sistemática, ha sido aplicado a los procedimientos educativos en los cuales pues se busca enseñarles y acompañar el camino pues a las personas con las que se comparte la existencia en esta humanidad. Y es por eso que el origen de la educación está en la filosofía. En otras palabras más breves, pues la filosofía está presente en las personas sabias de la cultura que se dedican a conocer el mundo tal y como es, y se relaciona con la educación en la medida en que estos conocimientos son dosificados y compartidos con el resto de la población. Y es que ambas actividades, la educación y la filosofía, resuelven dos problemas inherentes al ser humano. El primero de ellos es cómo conseguir la felicidad, y el segundo, cómo evitar, por supuesto, aquello que me resulta amenazante. Asimismo, en términos filosóficos lo podemos expresar: cómo generar un aprendizaje en el ser humano que te permita ser feliz, pero al mismo tiempo entender, arreglar, asimilar o hasta evitar lo que resulta amenazante. Aquí está, por ejemplo, la imagen de Friedrich Nietzsche, quien es un filósofo que precisamente hace hincapié en este aspecto, en cómo hay que relacionar la filosofía con la educación en la medida en que ambas se refieren a la identidad y a la esencia misma del ser humano, buscando trascenderse a sí mismo.
aquí tenemos que el verbo educare en latín significa acompañar o dirigir el camino de alguien con afán de aprendizaje. Y la derivación etimológica tiene que ver con la separación en estos tres términos. El primero de ellos es el sufijo e, que significa en, es decir, es una preposición que indica estado, como ya lo veíamos en una clase anterior. La preposición en indica que una cosa está en relación con otra. Y luego está la palabra duca, que deriva del verbo griego duco, que significa llevar, así como el acueducto de Morelia, que lleva agua del oriente de la ciudad hacia el poniente, hacia el centro de la ciudad. Y también la palabra duca, el sufijo duca, dentro de la palabra educación, proviene del verbo latino docere, que significa enseñar. Y por supuesto la terminación ción indica acción, acción de. Todas las palabras que terminan en acción indican acción de. De manera que educar implica la acción de enseñar y acompañar el camino de quien debe aprender a andar por sí mismo. Por otro lado, la palabra calidad tiene su origen en la palabra latina qualitas, y la cual a su vez también se divide en tres términos o en tres sufijos. El primero de ellos es el pronombre interrogativo que en español significa que. El segundo es el adverbio latino alis, que significa relativo a. Y el tercero es la terminación tas o tat, que denota especificidad, particularidad, singularidad, y de ahí podemos definir la palabra calidad como especificidad, particularidad, singularidad relativa a algo, como cuando resaltas las cualidades de uno de tus estudiantes o de alguien de tus amigos o de tus familiares, estás denotando algo específico, particular, singular, relativo a esa persona a la que estás señalándole una cualidad. De manera que la educación de calidad tiene que ver con la acción de enseñar y acompañar el camino de quien debe aprender a andar por sí mismo, pero de acuerdo a las singularidades que presente su propia ruta. Así, por ejemplo, los niños que viven en la sierra tienen que aprender a moverse en la sierra de acuerdo a los insumos y materiales y objetos que tienen allí a su alrededor. Y los niños que viven en la ciudad tienen que aprender las singularidades de su propia ruta, adentro de las calles, la dinámica de los medios de comunicación, el acceso, por ejemplo, al internet, es lo que define la especificidad en el aprendizaje de cada persona. Y bueno, de manera muy criticable, como se puede ver en los textos de la reforma educativa, que ya no prevalece en México, dado que está en continua revisión, los textos anteriores, entre el año 2006 y el año 2015, definían la educación de calidad como realizar el proceso docente de forma exitosa, centrado en el desarrollo de competencias en los estudiantes, lo cual pues no ha sido muy bien aceptado, dado que por increíble que parezca, hay quienes llegan a pensar el modelo de competencias más que como resaltar las necesidades que implica el aprendizaje de cada niño, interpretan la palabra competencia como echar a correr a los niños a ver quién encuentra primero un empleo en las empresas globales y neoliberales. Así que las características de un sistema educativo tienen que ver con una colección de valores que le dan sentido a la identidad de tu persona o de tu familia o de cualquier forma de asociación común que constituya una subjetividad. La palabra sujeto indica precisamente eso, que el ser humano, en su definición ontológica, siempre está sujeto a valores y medidas que provienen del exterior y de su entorno. Así es como cada cultura necesita de su propia colección de valores para poder diseñar la identidad del sujeto que está formando, ¿sale? Por ejemplo, el sistema educativo griego
es parte fundamental de la cultura griega clásica, y ese sistema se llama paideia. También tenemos el sistema educativo medieval llamado escolástica, y en la actualidad tenemos el modelo de la escuela nueva, que da nombre al sistema educativo, pues aproximadamente del siglo XVI a la fecha, en la que incluso ya hemos trascendido, sin superar, por supuesto, los adjetivos de modernidad en la época actual, que pues nos jactamos en llamarla posmodernidad, hipermodernidad, transmodernidad, sin salirnos del modelo cultural de la modernidad. Los elementos variables de un sistema educativo son entonces aspectos que están presentes en todos los sistemas culturales, pero de una forma cambiante, ¿sale? Yo aquí estoy señalando 8 que tú puedes estudiar en las fuentes que ya te he proporcionado en el curso, para asimilarlos, y sobre todo que observes tu propio entorno y tu propio sistema educativo al que tú perteneces, y identifiques las 8 variables que aquí te estoy presentando, porque así como hay variables, tarde o temprano puede haber incógnitas y ecuaciones que en algún momento más son el tópico de las ciencias educativas. Bueno, pues los elementos variables que hay que tomar en cuenta en un sistema educativo son 8. El primero de ellos es el modelo pedagógico, que es el que le da nombre al sistema educativo que pertenece a una época cultural, y precisamente incluye todas las perspectivas y valoraciones que hay en el mundo en ese lugar y momento. El número 2 es la forma de subjetividad, es decir, el tipo de niño o de estudiante que quieres formar en el sistema educativo. Pues puede ser un héroe griego, puede ser un tolteca en la cultura prehispánica, puede ser alguien que se parezca a la figura de Cristo en la Edad Media, o el sujeto posmoderno que tiene distintas expresiones al mismo tiempo. El tercer aspecto, elemento variable de un sistema educativo, es la carta de valores. Valores como la libertad, la sabiduría, la felicidad, siempre cambian de cultura a cultura, aunque también siempre están presentes como elementos variables en los sistemas educativos. De la misma manera, el número 4 es la currícula de materias, o sea, el paquete de materias que estudias mientras estás avanzando en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Materias como español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación física y educación tecnológica son básicamente 7 grupos de materias que están presentes al menos en el sistema educativo mexicano, y que tú puedes observarlo a tu alrededor. De la misma manera está el quinto elemento variable de un sistema educativo, que son los grados de escolaridad, que en el caso del sistema educativo mexicano, pues los niños pueden entrar al sistema educativo a partir de los 45 días de nacidos, y de ahí pues continúan de la guardería al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, y luego pasan al sistema universitario, donde se estudia la licenciatura, la maestría, el posgrado, el doctorado, el postdoctorado, y eso es a lo que se refiere los grados de escolaridad en un sistema educativo. El elemento número 6 se refiere a las instituciones que ofrecen la educación en un sistema educativo, ya que generalmente puede ser el Estado, la Iglesia, o una mancuerna de ambos, el Estado y la Iglesia, pero siempre es uno de estos elementos las instituciones que ofrecen todo el funcionamiento del sistema educativo. Y por supuesto, en el lugar número 7 tenemos los elementos variables de un sistema educativo referidos a los edificios propios de cada sistema. Así, por ejemplo, vas a ver que en la cultura griega hay escuelas hechas en portales, hechas en jardines, en oráculos. En la Edad Media también en los edificios propios hay lugares como las universidades o las catedrales. Incluso las universidades logran trascender hasta nuestros días, y esos son los edificios propios del sistema educativo. Finalmente, y
te propongo aquí como el octavo elemento variable de un sistema educativo las estrategias didácticas, que son los modos que utilizan los maestros y los docentes y los comunicadores de la cultura para llevar el conocimiento a las bases, ya sea al pueblo o a los grupos de enseñanza particular que han existido en toda la historia de la humanidad. Hay estrategias didácticas como el método mayéutico, la dialéctica, la retórica, la ironía, el corrillo, el debate, la misa, los servicios religiosos, en general las clases conferenciadas, las conferencias mismas. Hay una casi infinidad de estrategias didácticas que es parte fija de un sistema educativo, pero al mismo tiempo variable porque cambia según la cultura y el posicionamiento geográfico e histórico de la humanidad. Te ofrezco estas fuentes que puedes consultar y descargar en PDF o cuando menos consultar a través de Google Documents, como por ejemplo del doctor Mauricio Beuchot, la historia de la filosofía en México colonial, o sus colecciones sobre historia de la filosofía en general, medieval, moderna, posmoderna, editadas en Torres Asociados, aquí mismo en México. También te recomiendo el diccionario de latín español Vox, la edición que yo tengo es de 2004. Por ejemplo, también te recomiendo el texto sobre la conquista del fuego presente en El malestar en la cultura de Sigmund Freud, para que veas ahí cómo evoluciona las sociedades humanas. Asimismo te recomiendo del autor Werner Jäger este libro sobre el sistema educativo griego titulado La Paideia, editado por el Fondo de Cultura aquí en México en 1962, y algunos libros más que puedes ver aquí mismo en la presentación de Google, que estará enlazada en la caja de comentarios de este mismo video. Te agradezco que hayas estado conmigo el día de hoy. La clase ha estado bastante interesante. Si ves, ha sido bastante breve, no ha durado ni 20 minutos, pero con esto espero que te quede claro qué es un sistema educativo y cuáles son al menos 8 elementos presentes en todos los sistemas educativos, pero que al mismo tiempo son variables porque se adaptan según el contexto histórico y geográfico de cada expresión cultural que pertenece al sistema educativo. Te agradezco que hayas asistido conmigo y que asistas conmigo a mis clases, que participes ya sea en la caja de comentarios de YouTube, en los comentarios de Facebook o Twitter, en las redes sociales, y que también investigues todo lo que te planteo, cuando menos aquí en los algoritmos de Google, de los cuales descargo toda la información para que puedas hacer tu tarea y te quede excelente el día del examen parcial o el examen final. Mi nombre pues es Víctor Hugo Valdés Pérez, Mr. Víctor. Saludos cordiales a todos, que sigan teniendo un excelente mañana. Gracias por seguir mis redes sociales y canales mediáticos. Hasta la próxima, muchas gracias por estar aquí, que sigan teniendo una excelente existencia.